Este relato presenta un escenario simulado, no una crónica confirmada ni una evaluación definitiva de daños o resultados reales. A las 2:15, hora local, 20 drones de ataque ucranianos Lyuty despegaron desde emplazamientos secretos y dispersos. No formaron una columna compacta, sino pequeñas agrupaciones separadas por amplios intervalos para reducir su detección simultánea. Durante horas, volaron rozando campos, líneas eléctricas y huecos existentes entre diferentes zonas de cobertura radar. Su ruta penetraba aproximadamente 680 kilómetros en Rusia, hasta Salsk, dentro del óblast de Rostov. El objetivo era el área logística ferroviaria donde se organizaban convoyes militares destinados después a apoyar Crimea. La distancia no anulaba el riesgo, sino que lo multiplicaba, porque cada defensa podía reconstruir el panorama aéreo. Toda la operación dependía de permanecer abajo, dispersarse pronto y negar al adversario una imagen completa. A las 5:27, hora local, una tripulación rusa de alerta temprana descubrió movimientos imprecisos dentro de la oscuridad. Eran señales pequeñas, intermitentes, todavía insuficientes para que el sistema pudiera clasificarlas con seguridad como objetivos hostiles. Todas avanzaban hacia Salsk, aunque desaparecían repetidamente entre los ecos del terreno antes de reaparecer en otros puntos. Los Lyuty volaban por debajo de 60 metros y mantenían demasiada separación para ofrecer una formación radar coherente. 20 contactos entraban y salían del ruido de fondo producido por campos, tendidos eléctricos, viviendas y desniveles próximos. Un operador advirtió entonces que aquellas trazas eran demasiado lentas, bajas y ordenadas para corresponder a interferencias casuales. Tampoco parecían aves, porque sus desapariciones obedecían al relieve mientras conservaban una dirección general común y persistente. La primera capa defensiva acababa de reaccionar, pero el reconocimiento llegaba sin proporcionar todavía una solución sencilla. Rusia envió un MiG-31BM para investigar aquellos contactos, cuya baja altura complicaba incluso el trabajo de su potente radar. Cada impulso rebotaba contra el suelo, mezclando las débiles firmas de los drones con innumerables reflejos procedentes del paisaje. Entonces 4 drones señuelo abandonaron la trayectoria principal y comenzaron a ascender, convirtiéndose voluntariamente en señales mucho más visibles. Sus motores trabajaron al máximo, aumentó el régimen de las hélices y creció suficientemente su sección radar equivalente. El MiG-31BM logró fijarlos desde 32 kilómetros, mientras el resto continuaba ocultándose bajo aquella confusión electromagnética cambiante. 2 misiles aire-aire salieron de los soportes y aceleraron a más de 3.500 kilómetros por hora hacia los contactos destacados. El primero destruyó al señuelo delantero y el segundo alcanzó otro aparato apenas unos segundos después del impacto inicial. Sin embargo, los 2 Lyuty restantes siguieron ascendiendo y viraron hacia el norte, arrastrando deliberadamente al caza con ellos. Mientras el MiG-31BM perseguía aquellos señuelos, los 16 drones principales descendieron hasta aproximadamente 35 metros sobre el terreno. También se extendieron sobre un frente cercano a 14 kilómetros, siguiendo campos y espacios débiles entre estaciones radar. Ya no existía un bloque concentrado, sino contactos diminutos que aparecían brevemente antes de hundirse nuevamente entre reflejos terrestres. El piloto necesitó casi 3 minutos para completar su maniobra y regresar al corredor donde había detectado la agrupación. Durante ese intervalo, volando cerca de 170 km por hora, los Lyuty avanzaron más de 8 kilómetros hacia Salsk. Cuando el radar volvió a barrer la zona, las 16 firmas anteriores parecían haberse disuelto detrás del propio interceptor. No habían abandonado el sector, simplemente habían utilizado la geometría, el relieve y 2 sacrificios para romper el seguimiento. 4 aparatos habían comprado tiempo, pero adelante esperaba una barrera que no necesitaba lanzar proyectiles para desviarlos. A las 6:11, hora local, 16 Lyuty entraron en la parte septentrional del óblast de Rostov. Mantenían intervalos de 650 metros, una altitud aproximada de 55 metros y una velocidad estable de 170 km por hora. Sobre campos casi idénticos, cualquier error angular podía apartarlos varios kilómetros del estrecho corredor conducente hacia Salsk. Allí operaba el sistema de guerra electrónica R-330 Shittel, preparado para atacar precisamente sus referencias de navegación satelital. A unos 9 kilómetros, comenzó a inundar los canales GPS y GLONASS con una interferencia cercana incomparablemente más potente. El receptor delantero pasó de 13 satélites disponibles a 10, después 6 y finalmente ninguno en apenas segundos. La posición calculada acumuló errores sucesivos de 12 metros, 260 metros y después más de 400 metros. Con un desvío de solamente 1 grado, podían alejarse casi 3 kilómetros tras una hora de navegación inercial. La respuesta exigía revelar información, precisamente aquello que la agrupación había evitado durante casi todo el recorrido anterior. 2 Lyuty situados en los extremos encendieron transmisores, aceptando convertirse inmediatamente en referencias luminosas para la guerra electrónica. El primero emitió durante 1,8 segundos, comunicando intensidad de
interferencia y una estimación aproximada de su posición. 4 segundos después, el segundo transmitió desde un punto separado aproximadamente 2 kilómetros del emisor inicial. El R-330 Shuttle concentró entonces su potencia sobre ambos, anulando referencias y empujándolos hacia coordenadas falsas e inservibles. Los dos perdieron la capacidad de navegar correctamente y abandonaron la formación, pero su exposición no resultó inútil. Los 14 restantes corrigieron 3 grados hacia el sudeste, desconectaron sus radios y adoptaron exclusivamente navegación inercial. Después descendieron hasta 40 metros, extendidos sobre un corredor amplio, mientras el Shuttle seguía persiguiendo únicamente los emisores sacrificados. A las 6:19, hora local, el silencio terminó durante exactamente 2,4 segundos con una breve actualización de navegación. Aquel pulso contenía posición, sincronización temporal y confirmación de rumbo, datos mínimos pero suficientes para delatar la agrupación. La red de reconocimiento electrónico Colchuga-M captó la emisión pasivamente desde una distancia aproximada de 38 kilómetros. 3 estaciones registraron diferencias de llegada medidas en millonésimas de segundo y cruzaron rápidamente sus respectivas líneas de referencia. Una microsegundo equivalía aproximadamente a 300 metros de recorrido, haciendo que cada discrepancia temporal tuviera consecuencias espaciales significativas. Al combinar las 3 mediciones, el sistema delimitó una zona probable de menos de 700 metros de anchura. Los datos llegaron rápidamente a las unidades antiaéreas encargadas de proteger el corredor que conducía directamente hacia Salsk. Ya no necesitaban observar cada dron en sus radares, porque conocían aproximadamente su posición, dirección y ventana de avance. 4 Lyuti situados en los bordes activaron simultáneamente sus transmisores y se separaron siguiendo 4 direcciones claramente distintas. El primero viró 35 grados hacia el norte, mientras el segundo descendía hasta 30 metros rumbo oeste. Los otros 2 ascendieron hasta unos 180 metros y enviaron paquetes breves a intervalos regulares de 6 segundos. De pronto, una agrupación aparente se transformó en 4 focos electrónicos repartidos sobre un espacio cercano a 16 kilómetros. La Colchuga-M interpretó que los atacantes se estaban dividiendo para acercarse a Salsk mediante varios corredores independientes. Las defensas comenzaron a redistribuir su atención, girando sensores y fragmentando el espacio previsto para las siguientes interceptaciones. Aquella lectura parecía técnicamente razonable, pero estaba construida alrededor de los contactos que deseaban ser encontrados primero. Los 4 drones señuelos se ofrecían como balizas, mientras los 10 aparatos principales desaparecían deliberadamente del espectro electromagnético. Los 10 Lyuti restantes avanzaron sin comunicaciones, actualizaciones de posición, enlaces de control ni señales para coordinarse mutuamente. Volaban aproximadamente a 45 metros, aumentando su separación hasta casi 800 metros y conservando rumbo mediante navegación inercial. Detrás, la red Colchuga-M continuaba siguiendo los 4 emisores brillantes, cada vez más alejados unos de otros. Para los operadores rusos, aquellas fuentes móviles todavía representaban la dispersión completa del grupo que se aproximaba hacia Salsk. En realidad, 4 aparatos habían intercambiado su supervivencia por el silencio y la continuidad táctica de otros 10. Adelante, 10 sombras recorrían el terreno sin emitir un solo pulso que pudiera confirmar exactamente sus posiciones. Creían haber borrado su presencia electrónica, protegidos otra vez por la baja altura, la separación y el paisaje nocturno. Sin embargo, la siguiente capa defensiva llevaba ya 6 minutos siguiendo su avance silencioso hacia el área ferroviaria. A las 6:27, hora local, esa discreción empezó a romperse en la siguiente barrera defensiva situada ante Salsk. Los 10 Lyuti principales seguían a unos 45 metros, separados casi 800 metros, sin emitir ninguna señal. Por encima de ellos, 4 señuelos transmisores continuaban visibles, convertidos en referencias cómodas para cualquier pantalla antiaérea cercana. Las baterías del sistema antiaéreo Buk M3 esperaban aproximadamente a 32 kilómetros del corredor de aproximación principal previsto. Sus radares recibieron datos previos y pasaron de vigilancia a combate en cuestión de segundos exactos. 4 objetivos destacados aparecieron entonces entre 170 y 220 metros, limpios, constantes y difíciles de confundir. En una defensa estratificada, la claridad vale más que la cantidad, y aquellos 4 contactos ofrecían precisamente eso. Los operadores no necesitaban resolver el conjunto completo, solo castigar primero lo que emitía y permanecía arriba. Tras 7 segundos de preparación, 4 misiles 9M317M abandonaron los lanzadores casi simultáneamente hacia esos emisores separados. Aceleraron hasta casi Mach 4, es decir, más de 1,3 km por segundo, recortando brutalmente cualquier margen. A una distancia de 28 kilómetros, el tiempo de vuelo apenas superaba los 20 segundos para interceptar. 2 señuelos fueron alcanzados casi al mismo tiempo, convertidos en pérdidas inmediatas dentro del espacio batido. Los otros 2 no regresaron hacia el corredor principal, sino que siguieron abriéndose en dirección
direcciones divergentes calculadas. Uno viró bruscamente hacia el norte, mientras el otro descendía, giraba al oeste y seguía transmitiendo pulsos. Durante unos instantes, la red rusa interpretó que toda la agrupación se dispersaba por varias rutas de ataque. Esa lectura no era absurda, simplemente estaba construida sobre las piezas que el adversario había decidido mostrar. Abajo, los 10 Liuti silenciosos continuaban hacia el sudeste, pero el silencio tampoco podía volverlos completamente invisibles siempre. El radar del buque M3 empezó a recuperar firmas bajas que aparecían brevemente y se perdían tras árboles. Un contacto quedó visible 1,4 segundos antes de hundirse otra vez bajo el relieve y los reflejos terrestres. Otro surgió a 24 kilómetros, pero desapareció cuando descendió por debajo de 40 metros nuevamente. La separación entre aparatos y el ruido del terreno impedían fijaciones estables, como intentar sujetar humo con pinzas. Entonces apareció una franja abierta de 6 kilómetros, sin bosques, estructuras ni irregularidades útiles para ocultarse. Durante 4,2 segundos, el radar mantuvo seguimiento continuo sobre 2 drones de la formación principal, aproximándose juntos. Bastó ese intervalo para lanzar otros 2 misiles, separados 5 segundos, hacia las únicas trayectorias que persistían claramente. El primer Liuti recibió aviso cuando el misil estaba ya a menos de 3 kilómetros de distancia. Intentó escorar a la izquierda y aumentar potencia, pero a 45 metros había muy poco espacio. La espoleta de proximidad actuó a unos 40 metros, y el aparato quedó destruido en segundos. El segundo misil alcanzó al dron que seguía detrás casi inmediatamente, arrancándole una de sus alas. Ese impacto lo hizo caer sobre el campo, donde explotó antes de acercarse mucho más. La lección fue instantánea, y los 8 supervivientes dejaron de comportarse como una sola figura táctica. Descendieron a entre 30 y 40 metros, alteraron algunos grados su rumbo cada 20 segundos sucesivos. En la pantalla del buque M3, 8 ecos se fragmentaron en 6, luego 3, y finalmente ninguno permitió disparar. La advertencia corrió hacia Salsk antes que ellos, y la estación supo que algo seguía acercándose pese a las interceptaciones. Un anillo de Pantsir S-1 rodeaba la zona logística, cubriendo la vía principal, almacenes, depósito de combustible y accesos ferroviarios. Era la última capa antes del objetivo, pero incluso esa defensa recibió las señales tarde. A 18 kilómetros, 8 ecos pequeños aparecieron casi desde varios ángulos, entrando y saliendo tras líneas de árboles. 2 misiles tierra-aire 5-7E6 salieron en 4 segundos contra los contactos más claros del borde exterior. A casi Mach 3 cerraban distancia con rapidez, mientras los Liuti comenzaban maniobras irregulares sobre campos abiertos. Variaban la trayectoria y el régimen de motor, rompiendo en la pantalla cualquier dibujo limpio de avance. La defensa veía todavía blancos, pero ya no veía una geometría cómoda, y esa diferencia corta muchísimo el tiempo útil. El primer 5-7E6 encontró su objetivo y lo destruyó antes de que el dron alcanzara nuevas coberturas. 3 segundos más tarde, el segundo misil abatió otro aparato a una altura próxima a 40 metros. Los 6 restantes llegaron entonces demasiado cerca, obligando al Pantsir S-1 a recurrir a sus armas automáticas. Los 2 cañones automáticos de 30 mm 2 A38M abrieron fuego con una cadencia conjunta cercana a 5.000 disparos. Delante de la estación apareció una cortina roja de trazadoras y fragmentación, barriendo campos, vías y huecos industriales. Otro Liuti recibió impactos en un ala, perdió el control y estalló a menos de 6 kilómetros. Quedaban 5, y uno de ellos dejó de esquivar para dirigirse directamente contra el Pantsir S-1 que disparaba. A veces, en combate, la línea recta más peligrosa no es la más corta, sino la que obliga al otro. Ese dron descendió por debajo de 12 metros y empujó el motor al máximo rumbo a la posición. A 3 kilómetros, luego menos, la pieza antiaérea concentró todos sus cañones sobre ese único vector frontal. El Liuti siguió entrando por el corredor de fuego sin corregir, absorbiendo la atención del sistema completo. Cuando quedaban menos de 300 metros, múltiples proyectiles de 30 milímetros lo alcanzaron por fin. El fuselaje se desintegró, pero la masa restante siguió avanzando por simple inercia hacia la batería. La explosión se produjo justo delante del Pantsir S-1, golpeando radar y montaje con onda y fragmentos. Durante varios segundos los cañones callaron, y en una defensa de punto eso equivale a abrir una puerta. 4 aparatos aprovecharon esa pausa, rompieron el anillo, dejaron 14 kilómetros por delante y mantuvieron unos 175 kilómetros por hora. Menos de 5 minutos los separaban ya del área logística cuando la siguiente amenaza surgió sin necesidad de proyectiles. El siguiente episodio informó de 5 Liuti en las afueras de Salsk a las 6:34 locales. Esa cifra no coincide con los 4 aparatos que acababan de romper el anillo, y aquí no se corrige. El sistema de guerra electrónica Krasuka 4 orientó su antena hacia el corredor final cuando restaban menos de 9 kilómetros.
kilómetros. En el dron de cabeza, los satélites GPS cayeron de 11 a ninguno en apenas instantes. La posición calculada saltó 1,4 kilómetros al sur y la altura indicada subió falsamente a 280 metros. El compás electrónico añadió un error de 27 grados, mientras la cámara bajaba de 25 a 4 fotogramas. Uno de los aparatos giró hacia coordenadas falsas, corrigió de forma opuesta, descendió demasiado y cayó a más de 7 kilómetros. Los otros 4 eliminaron GPS, enlace de datos, radioaltímetro y compás electrónico de su cadena de control. Solo conservaron giroscopios, acelerómetros y la carta precargada, confiando en una navegación inercial cada vez menos exacta. Una desviación de apenas 0,8 grados durante los 6 minutos finales podía alejarlos más de 250 metros. Ya no compartían posiciones, alertas de colisión ni sincronización, de modo que cada dron quedó solo. Poco después, fuera del eje principal del Krasuka 4, la cámara recuperó hasta 12 fotogramas por segundo. Las vías, los almacenes y unos depósitos reaparecieron como referencias suficientes para corregir la aproximación final. A las 6:39, el primero picó sobre la playa de clasificación ferroviaria, con 42 grados y casi 50 metros por segundo. 19 segundos después, otro alcanzó una instalación eléctrica junto a las vías principales. Un tercero golpeó un almacén de unos 140 metros, y el último, casi un minuto más tarde, se lanzó con 45 grados contra la zona técnica de operaciones. El fuego, el humo, los cortes sobre el sistema de señalización ferroviaria y la interrupción temporal del tráfico pertenecen aquí únicamente a una simulación. Este cierre no certifica daños reales, víctimas concretas ni resultados materiales verificables sobre Salsk o sus infraestructuras. El contenido anterior representa un escenario simulado destinado a ilustrar tácticas y tecnologías de la guerra moderna. No confirma daños, víctimas ni resultados reales, por más precisa que parezca su mecánica interna. La guerra puede describirse con cifras, radares y trayectorias, pero siempre termina entrando en lugares donde vive gente. Por eso, incluso una narración técnica necesita detenerse antes de confundir explicación con legitimación o espectáculo. La historia queda cerrada aquí, sin misterios pendientes, con sus cifras intactas y sus límites morales también. Escribe "Elijo la paz" si crees que toda guerra debe terminar mediante el diálogo y una paz justa.